Hola, buenos días, soy Gustavo Adolfo García Soria Ramírez, soy estudiante de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales y vamos a responder unas preguntas de la materia rendición de cuentas y medios de comunicación. Corresponde a la unidad 2, es la actividad 2 y se llama los medios de comunicación como herramientas esclarecedoras de la información. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿crees correcto o incorrecto que Hillary Clinton utilizó su cuenta de correo personal para enviar mensajes con información confidencial de Estado? Considero que fue incorrecto. Creo que la vía debió de haber sido de manera institucional. ¿Por qué institucional? Porque las mismas leyes y reglamentos o reglas de operación internas a las instituciones así lo marcan en todas partes del mundo. Estoy seguro que en todas partes del mundo, no he revisado toda una larga lista, pero estoy seguro que así lo marcan, cuál es el procedimiento para enviar información vía electrónica. Creo que la información que mandó ella puso en riesgo, como bien dice la nota, la seguridad nacional, si es que así fue, porque también habría que analizar la contraparte, no nada más la parte que afecta el interés, que supuestamente afecta el interés, que es la señora Hillary Clinton. Habría que investigar cómo ellos se dan cuenta de que la información se está fugando por esa vía, y hasta donde aparecen las notas que se han revisado, pues bueno, fue vía un hacker. No es posible que todo un aparato de Estado, toda una secretaría no esté cumpliendo con la norma. Entonces se me hace un poco extraño, se me hace que tiene que ver también con un tinte político, y pues por las dos vías, tanto por en donde entras a revisar que es un hacker, tanto por la señora que envía información, seguramente para negociaciones, acuerdos, construcciones políticas y hasta para propuestas de campaña pudiera ser, ¿no? Entonces creo que fue incorrecto, y en ese sentido pues el interés público se pudo haber dañado. Sin embargo, como vuelvo a decir, habría que analizarlo de manera integral. ¿Ok? Podemos decir también que hay consecuencias, porque también debe de haber consecuencias, y en ese sentido, pues bueno, la percepción del ciudadano es importante. Y la percepción del ciudadano es importante porque si yo te hago creer que ella mandó los correos electrónicos, en un futuro no la voy a dar credibilidad en la votación. Y eso se llaman 3 pilares de la rendición de cuentas, que es información, justificación y un castigo en la urna. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos? Y esta pregunta hace referencia a las lecturas, bueno, de esta materia, a la Casa Blanca. La Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, en donde suponen un conflicto de interés. Grupo IGA ya iba acompañando a este Grupo Atlacomulco desde que él fue gobernador en el Estado de México. Se hicieron muchas construcciones con él. Llega a la presidencia, lo siguen acompañando, y en función de eso, pues bueno, hay una dádiva o un regalo a la familia de miles y miles de dólares, y sin embargo, pues bueno, ellos responden de manera positiva al interés y pues le otorgan una licitación para los trenes de alta velocidad, y seguramente para construcciones más que se tenían en mente. Sin embargo, aquí los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. O sea, de ahí se deriva la salida de Carmen Aristegui de su noticiero, ¿no? Me parece de Imagen. Y en ese tenor pues se dejan ver la fuerza del Estado, se dejan ver el conflicto de intereses. Y en este tenor creo que los bienes no deben de ser confidenciales. Todo funcionario público tiene la obligación de mostrarlos, claro, no excediendo los límites de la intimidad.
ni de la privacidad. Pero a esos niveles la pregunta nace ahí: ¿qué es público, qué es privado a ese nivel? Y entonces yo creo que ni los aspectos más íntimos se vuelven se vuelven privados, ¿no? Todo es público. Sin embargo, habría que considerar un aspecto importante. En ese momento la ley indicaba o indica que el presidente debe de presentar los bienes de la esposa. Y pues bueno, no se hace la manifestación expresa de esa casa, se hace la manifestación expresa de esa casa en términos de ocupación y en términos que yo pudiera decir hasta morales. Una, porque sí estaba ocupada, pero no estaba su nombre. Y dos, morales, al decir: saben que yo como funcionario público o primera dama vengo a decir que habito esa casa y que está interconectada con mi casa que tengo a la otra calle. Yo no tengo por qué estar escondiendo si todo es legítimo, aunque se pueda justificar en la parte económica de compra-venta. Sin embargo, pues bueno, no pasó así. Hubo una gran presión social de todos los sectores, del sector ejecutivo en los estados, del sector social en todos los estados, y dejó un aspecto importante al final, que es el legislativo, que por sus funciones es el contrapeso del poder ejecutivo, es el poder revisor en la nación. Y en este sentido creo que cumplió buenamente su función, se expuso al escrutinio público, se detectó irregularidades y en función de eso hubo una consecuencia. Se hizo que se repitiera la licitación del tren de alta velocidad. ¿Por qué? Pues porque se argumentó la falta de transparencia y la claridad en el proceso. Y entonces se tuvo que echar abajo. Eso fue un gran logro a nivel social y nivel legislativo. No es posible que el presidente se haya ido y esté sentado al lado de Barack Obama y pues bueno, que se pronuncie a favor del gobierno abierto, siendo que aquí está lleno de corrupción. Caray, somos a nivel latinoamericano no somos el país más fraudulento, pero eso también tiene una razón. Si uno analiza el diagnóstico que tiene que ver con la mejor ley de transparencia en el mundo, nos damos cuenta que las sanciones están están por abajo de lo que pudiera ser un promedio. Y entonces pues, nos damos cuenta de que puede haber la mejor ley de transparencia, se puede haber los mejores indicadores, pero los señores funcionarios cuando incumplen se ríen porque no hay una sanción ejemplar. Ok, bueno, creo que con eso cerramos la segunda pregunta. Vamos por la tercera, que dice: ¿por qué renunció el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson? Y pues bueno, también aquí tiene que ver con un despacho ahí medio importante, y que se llama Mossack Fonseca, ubicado en Panamá, y que pues bueno tienen o tuvieron a nivel mundial una nota muy importante, que fueron los papers efectivamente de Panamá. Dentro de estos papeles se hablaba de empresas a nivel mundial de todo tipo, tanto mexicanas como gringas, como europeas, como asiáticas, en donde pues bueno hacían un contrato con este despacho, y pues bueno las colocaban estas empresas en posiciones que podemos decir privilegiadas, para que las tasas impositivas no fueran cobradas, o si fueran cobradas se hace una tasa mínima. Por ejemplo, aquí supongamos
un porcentaje del 16% y allá en Panamá un porcentaje del 2%. Entonces, pues bueno, me conviene irme allá, mi utilidad permanece casi intacta, pero significa que estos despachos muchas veces pueden hacer uso indebido de algunos mecanismos para beneficiar a ciertos sectores. En este caso, pues bueno, el empresarial. Fue lo que pasó en Islandia, pero esto pasó con los bancos. Pues bueno, la misma noticia nos dice que tenía un interés no declarado en los bancos de su país que fueron rescatados. O sea, se rescatan los países, no tenía declarada ahí la información, y pues luego a posteriori lo que hacen es que estos bancos los venden y se los venden a la esposa. Entonces pues se dio un escándalo completamente, la presión social fue inmensa y se reúnen el día, bueno, no tenemos la fecha correcta, la fecha exacta, pero se reúnen en el centro de Reykjavik 10,000 personas para exigir la renuncia por este tipo de situaciones. Entonces pues lo vemos, es un conflicto de intereses enorme, un hecho de corrupción, un hecho de opacidad y la presión social por otro lado, ¿no? Creo que ahí los medios de información fueron ejemplares, evaluaron si la información debería de ser puesta a la luz, momentos, tiempos, y pues bueno, coincidieron, y a nivel mundial pues bueno, muchas cabezas cayeron, otras como en México pues no ha pasado nada por una cuestión sancionatoria que ya hemos comentado, pero en ese sentido pues fue lo que promovió la salida del primer ministro de Islandia, el conflicto de intereses, el no declarar en su país las ganancias que tenía la empresa que se le vendió a la esposa a $1, perdón. Y pues bueno, es un caso de corrupción que ya tenemos visto en cualquier país de aquí de Latinoamérica. La siguiente pregunta: ¿cumplieron los medios con la herramienta de la ética en el tratamiento de información respecto a los casos? Sí, creo que lo cumplieron. El tratamiento fue correcto, fue discreto, fue manejado en sus tiempos correctos, evaluando principalmente el interés público, el interés social. Creo que esto fue bueno, porque aún habiendo desfalcos en todo el mundo o en muchos países del mundo, la sociedad respondió de una manera equilibrada y ecuánime. No hubo sobresaltos más allá de. Entonces, creo que el poner al escrutinio público esta información, pues bueno, fue un gran paso para el combate a la corrupción y a la opacidad en los países. Y ya no hablo no nada más a nivel estado, sino a nivel privado. Aquí intervinieron muchas empresas, seguramente pues bueno, fue efectivamente con pinches del gobierno. En ese sentido, si hay un tratamiento ético de la información, considero también y sé que la información no fue obtenida en algunos casos de manera regular, es decir, apegado a la norma, ejerciendo los derechos de acceso a la información y transparencia. O sea, lo sé y lo puedo decir, mucha de esa información pudo haber sido obtenida vía negociación o vía presión al mismo gobierno o a ciertos sectores. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay que considerar cuál fue el beneficio que trajo a la comunidad el poner al escrutinio público esta información. Completamente puedo decir y tajantemente puedo decir que hubo un beneficio más allá de lo que la opacidad hubiera perpetuado.
Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Fue exagerada o poca la cobertura que se les dio? Volvemos a lo mismo. Yo creo que el ejercicio del derecho a la información, la transparencia y este tipo de situaciones, creo que en algunos casos se quedó corta. Y hablo en contra de esta pregunta porque la información no fue para todos, fue para ciertos sectores. Si uno checa en otros estados al promedio de las familias, te va a decir que no saben qué son los papers de Panamá, te va a decir que no sabe qué es la Casa Blanca, te va a decir que no sabe qué fueron los correos de Hillary Clinton. Hay ciertos sectores informados, claro, muy bien. ¿Por qué? Porque hay empresas que van a poder tomar decisiones correctas derivado de este tipo de información. Pero no solo las empresas en los diversos países son el mandatario. Hay países en donde existe la gobernanza efectiva y ahí todos los sectores deben de estar informados. Probablemente no con el mismo párrafo, pero sí con la misma caricatura todos. Y eso te da seña que a todo estás informando. Y no nada más en los diarios, sino en las escuelas, sino en las pláticas con los padres afuera de las primarias, secundarias, de los colegios. Entonces, creo que no fue exagerada, pero creo que hubo mucho beneficio para ciertos sectores, para informarse, pero hace falta informar a la base. Y en ese sentido, pues bueno, hay una tarea difícil para los medios de comunicación. Porque pues, los medios de comunicación se encuentran inmiscuidos en un bowl de intereses. Y lo vemos. Digo, a través de 20 años de experiencia ya en el sector público me he dado cuenta de eso. Siempre hay negociación para ver qué se dice y qué no se dice. Pocos son los que se atreven, pero también pocos son los que salen. Y son ellos. Al fin y al cabo esto nos deja una reflexión. Y tiene que ver con el nombre de la materia, la rendición de cuentas. Los medios informan, en algún momento justifican y tienden a castigar, pero eso no es del todo. Lo vamos a ver este año. Los medios, aunque llevan una tendencia, la base, la que va a ejercer la gobernanza efectiva el día de las elecciones, nos va a decir, estuvieron equivocados. Y por ahí vamos a empezar a cambiar. Va a haber otro enfoque, yo estoy seguro. Y todo a favor de un mejor México. Muchas gracias.